Un día antes de la boda, $15,000 desaparecieron de mi cuenta. Llamé a mi hermano. Me dijo, vamos, no es como si fueras a usarlo. Ni siquiera tienes una familia de verdad. Yo solo respondí, eso está a punto de cambiar. A la mañana siguiente, la floristería canceló, el DJ desapareció sin más, y el lugar del evento me devolvió el dinero. El chat grupal explotó. Mi madre me llamó, gritando. No soy el tipo de persona que ve venir la traición. Le doy a la gente el beneficio de la duda, incluso cuando no lo merecen. Mi hermano, Cory, siempre se aprovechó de eso, y yo se lo permitía. No porque no lo viera, que si lo veía, sino porque me repetía a mí misma que ya maduraría, que en algún momento, por fin pondría los pies en la tierra y empezaría a comportarse como un ser humano decente. Estaba equivocada. Hace unos meses, Cory vino a hablarme de lo ajustado que estaba de dinero con la boda acercándose. Dijo que las facturas se estaban acumulando más rápido de lo que esperaba. El lugar del evento quería su segundo depósito. La floristería quería el pago completo antes de lo previsto. El DJ amenazaba con cancelar a menos que le enviara algo. Era la mezcla habitual de presión y manipulación. No me sorprendió cuando me preguntó si podía usar mi tarjeta para algunas cosas. Solo para flotarlo, dijo. Verás cada cargo. Nada turbio. No lo dudé. Le dije que estaba bien. Incluso le di mis datos de acceso para que pudiera ver los saldos él mismo. Dijo que no la usaría sin consultarme primero. Le creí. Los primeros cargos fueron pequeños, un par de cientos por aquí, 350 por allá. No le di mucha importancia. Supuse que él estaba llevando la cuenta. No me di cuenta de que era yo quien estaba financiando toda la maldita boda. El día antes de la boda, entré a mi cuenta solo para revisar mi saldo antes de programar una transferencia para el alquiler. La cifra me golpeó como un ladrillo en el pecho. Más de $15,000 habían desaparecido. No pendientes, no en disputa, sino liquidados. Al principio, pensé que estaba leyendo mal, que tal vez había hecho clic en la cuenta equivocada. Pero entonces vi los nombres de los proveedores, las fechas, las cantidades. Había reservado todo usando mi dinero, el lugar, el catering, el DJ, la floristería, incluso el fotógrafo. Ni un solo cargo había salido de su cuenta, y no me había devuelto ni un céntimo. Lo llamé. No respondió. Le envié un mensaje. Nada. Lo llamé de nuevo. Buzón de voz. Finalmente, le escribí, contesta o te juro por Dios que apareceré y arruinaré tu boda yo misma. Eso captó su atención. Me llamó por FaceTime. Estaba en la parte trasera de una especie de autobús de fiesta, claramente ya bebiendo, con la corbata floja alrededor del cuello, riendo con sus padrinos de boda. Le pregunté qué demonios había hecho. Primero, intentó hacerse el tonto. Luego, se echó hacia atrás y sonrió. No es como si fueras a usar ese dinero. Ni siquiera tienes una familia de verdad. Esa frase. No podía dejar de escucharla. Como si, porque no estaba casada ni tenía hijos, mi vida no contara. Como si yo fuera una especie de ser humano de reserva, cuyos ahorros estaban ahí, esperando a ser reutilizados para el día soñado de otra persona. No grité. No lloré. Dije 6 palabras, eso está a punto de cambiar. Mírame. Y colgué. No creo que realmente pensara que haría algo. Probablemente pensó que me enfurruñaría, o que echaría humo, o que quizás amenazaría con contárselo a nuestros padres. Pero a mí no me interesaba quejarme. Me interesaba el control. Porque de lo que Cory no se daba cuenta, lo que nunca se tomó en serio, fue que yo había sido la que le ayudó a organizar la mitad de esta boda, no por emoción, sino porque él no paraba de endosarme el trabajo. Él no sabía el nombre de la florista. No podía recordar la dirección del lugar. El DJ había sido mi sugerencia después de que el primero le fallara. Así que, cuando usó mi tarjeta, las reservas terminaron a mi nombre. Abrí mi portátil y me puse a trabajar. No fue emocional, fue quirúrgico. El primer correo fue para el lugar del evento. Les dije que el evento estaba cancelado. Emergencia personal.
Sin reprogramación. Por favor, reembolsen a la tarjeta registrada. La floristería fue la siguiente. Fueron amables, dijeron que era de última hora, pero que lo entendían. Al DJ, ni siquiera se le había pagado por completo. Le dije que lo olvidara. Él me respondió entonces, espera, ¿qué está pasando? Y luego, nada. Lo bloqueé. Para cuando terminé, había deshecho toda la boda con 6 correos electrónicos y 2 llamadas telefónicas. No publiqué nada. No le dije a nadie. Simplemente, esperé. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. 47 llamadas perdidas. Un torrente de mensajes. El chat grupal de la boda explotó. La gente estaba confundida, enfadada, cotilleando. Empezaron a volar capturas de pantalla. Alguien publicó una foto del aparcamiento vacío del lugar. Otro dijo que la florista no había aparecido. Los invitados llegaban con sus vestidos y trajes, solo para descubrir que no estaba pasando nada. Fue entonces cuando mi madre llamó, y estaba gritando. Dejé que la llamada de mi madre fuera al buzón de voz. Lo mismo con la siguiente, y la siguiente. Finalmente, apagué el teléfono y me preparé el desayuno. No había dormido tan bien en años. A las 11 de la mañana, se suponía que la boda estaría en pleno apogeo. Los invitados estarían llegando, esperando bebidas y aperitivos. En su lugar, fueron recibidos por puertas cerradas y silencio. La coordinadora de bodas que Cory nunca se molestó en contratar no aparecía por ningún lado, porque ese trabajo, extraoficialmente, había sido mío. A mediodía, volví a encender el teléfono. La primera notificación que vi fue un selfie de uno de los amigos de Cory, publicado en su historia de Instagram. El pie de foto decía, tío, ¿qué ha pasado? El fondo era el lugar del evento, vacío, con solo unas pocas personas confundidas deambulando por el aparcamiento. Luego llegaron los mensajes de texto. De Cory, ¿pero qué coño has hecho? Hermana, ¿tienes idea de lo que has hecho? Mamá está perdiendo la cabeza. Más te vale arreglar esto ahora. ¿De nuestra prima Amanda, se ha cancelado la boda? ¿Por qué nadie contesta? De la prometida de Cory, Brianne, ¿por qué no hay DJ? ¿Por qué la florista dijo que el pedido fue cancelado por ti? No respondí. Ni siquiera abrí la mayoría de ellos. Simplemente, observé cómo se desarrollaba el caos en tiempo real. La gente empezó a atar cabos rápidamente. Alguien publicó en el chat de la boda que el gerente del lugar les había dicho que la reserva se había cancelado la noche anterior. Luego, otra persona mencionó que el DJ había desaparecido. Y otra dijo que la florista llamó para confirmar que no entregarían las flores debido a una cancelación de Jessica. Mi nombre empezaba a aparecer mucho. Y entonces, llegó el pánico. Cory llamó de nuevo. Esta vez, contesté. Ni siquiera dijo hola. Simplemente, se lanzó. Me has avergonzado delante de todo el mundo. Has arruinado este día. ¿En serio eres tan rencorosa? Debería darte vergüenza. Le dejé despotricar. Cuando hizo una pausa, le dije, me quitaste $15,000 y mentiste. No pediste, robaste. Y luego, intentaste humillarme encima de todo. No se disculpó. Solo siguió exigiendo que lo arreglara. Todavía pensaba que esto se podía salvar, que tal vez si llamaba a los proveedores y decía que había sido un error, volverían corriendo a última hora. Pero aquí está el detalle, no solo estaba cancelado. Me aseguré de que cada reembolso ya hubiera sido procesado. No quedaba nada que arreglar. Para cuando nuestros padres aparecieron en su casa, todavía con sus trajes de gala, toda la historia había salido a la luz. Mi madre estaba histérica. No quería creerlo. Seguía diciendo que tenía que haber un malentendido, que yo debía haber reaccionado de forma exagerada, hasta que vio las capturas de pantalla, los extractos bancarios, los correos electrónicos. Se plantó en medio del carísimo apartamento alquilado de Cory, lo miró fijamente, y le dio una fuerte bofetada en la cara. No porque sea violenta, sino porque finalmente lo vio como lo que era, un mentiroso que pensó que podía robar a su propia hermana y caminar hacia el altar como si nada.
Mi padre no dijo mucho. Solo miró alrededor del apartamento, lleno de regalos sin abrir y smokines esparcidos, y dijo, has cruzado una línea. No vuelvas a pedirme nada. Cory empezó a gritar entonces, algo sobre cómo le había arruinado el futuro, que yo estaba celosa, que no podía soportar verlo feliz. Pero nada de eso tuvo efecto, porque para entonces, el chat grupal se había vuelto en su contra. Los invitados publicaban cosas como, espera, no pagó nada él mismo, y así que Jessica financió toda la boda y él no se lo dijo a nadie. Una de las damas de honor de Brianne incluso publicó una captura de pantalla de su conversación con el DJ, confirmando que Cory ni siquiera había hablado con él. Todo había sido cosa mía. Luego vino el golpe de gracia. La dama de honor de Brianne escribió, sinceramente, si mi prometido le hiciera esto a su propia hermana, me replantearía el matrimonio. Solo digo. No necesité decir ni una palabra. La boda había terminado. No solo el evento, sino todo. Y yo ni siquiera había salido de mi apartamento. El día siguiente se sintió extrañamente tranquilo. Después del caos, los gritos, las docenas de mensajes, fue como si todo se hubiera detenido. Me preparé un café, me senté en el sofá, y esperé la siguiente explosión. No llegó. Ni llamadas, ni parientes enfadados, ni siquiera una visita de mis padres. Supuse que tal vez estaban todos demasiado avergonzados para decir algo, o que quizás Cory finalmente les había dicho la verdad. Improbable, pero posible. Casi me permití creer que todo había terminado, hasta que apareció en mi puerta. Oí el golpe antes incluso de ver la notificación de la cámara del edificio. Estaba allí, con los mismos pantalones de vestir de ayer, la camisa arrugada, con aspecto de no haber dormido. Abrí la puerta sin decir una palabra. No esperó una invitación, simplemente me empujó para entrar en el apartamento, como si todavía tuviera algún tipo de autoridad en mi vida. Has destruido mi vida. Así empezó. Ni un atisbo de remordimiento. No preguntó por qué lo hice, no preguntó si estaba bien, fue directo al papel de víctima, como si fuera un guión que hubiera ensayado. No dije nada, solo me quedé allí mientras él empezaba a caminar de un lado a otro, como si tuviera algún sitio a donde ir. ¿No podías simplemente hablar conmigo? ¿No podías darme una advertencia? 65 personas, Jessica. Me hiciste quedar como un fraude. No necesité recordarle que él era un fraude, que había reservado absolutamente todo con mi tarjeta sin permiso y me había dejado a mí pagar la cuenta, que se había reído en mi cara y me había dicho que no tenía una familia de verdad. Como si se suponía que yo debía aceptar eso y aplaudirle en el altar. Él continuó. Siempre haces esto. Esperas a que las cosas vayan demasiado lejos, y luego montas algún numerito dramático. ¿Por qué no podías simplemente esperar? Dejar que lo arreglara. Finalmente, hablé en voz baja. Tenías 15.000 razones para hablar conmigo. Elegiste no hacerlo. Eso lo calló por un segundo, pero no había terminado. No lo entiendes. Ahora todo el mundo piensa que soy un estafador. Mis amigos no me hablan. Brianne ni siquiera se está quedando en el apartamento. Se fue a casa de su madre. Parpadeé. Así que, se fue. Dudó. Está pensándolo. Eso me lo dijo todo. Hubo una larga pausa. Luego preguntó, ¿la verdadera razón por la que vino, vas a denunciarlo? Lo miré de verdad. Y por primera vez, creo que entendió lo mal que la había fastidiado. Porque pude ver el miedo, no a mí, sino a las consecuencias. Las de verdad. No solo una fiesta cancelada, sino un cargo por fraude, una denuncia policial, un historial de crédito arruinado, un expediente. Aún no lo he decidido, dije. No dijo una palabra más, simplemente se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta con tanta fuerza que el marco de fotos del pasillo se torció. Esa noche, mi madre llamó. Esta vez, no estaba gritando. Sonaba cansada. Creo que la realidad también la había alcanzado. Cenaremos el próximo fin de semana, dijo. Solo nosotros, la familia. Necesitamos arreglar esto. No discutí. Solo dije, de acuerdo. Pero algo había cambiado.
A la mañana siguiente, abrí mi aplicación bancaria y fui a los pagos automáticos. Allí estaba, la transferencia mensual de $300 para pagar la tarjeta de crédito de Cory, la que yo había estado cubriendo durante más de un año, la que él le decía a todo el mundo que estaba orgulloso de pagar por su cuenta. Parte de su historia de recuperación financiera. La cancelé. Sin aviso, sin explicación. Simplemente, hecho. Que vengan las llamadas. Que el banco lo contacte. Que se acumulen los recargos por demora. Él pensaba que yo no tenía una familia de verdad. Bueno, acababa de descubrir cómo es cuando la única persona que lo trataba como familia, finalmente, se aleja. La semana después de la boda que nunca ocurrió fue como estar en el ojo de un huracán, tranquilo, pero de esa manera inquietante que te dice que no ha terminado, solo lo suficientemente silencioso como para hacerte preguntar qué vendrá después. Nadie me llamó. Ni mi madre, ni mi padre, ni Cory. Incluso los primos a los que les encanta cotillear se mantuvieron en silencio, probablemente por miedo a elegir un bando y apoyar al equivocado. El chat grupal murió instantáneamente después de la cancelación. Pasó de 300 mensajes al día a nada. Casi se podían oír las plantas rodadoras digitales. La gente no sabía dónde colocar su indignación. Eso es lo que pasa con los desastres públicos, una vez que todos se dan cuenta de que la historia real es más complicada de lo que parecía, se retiran y fingen que nunca tuvieron una opinión. Unos cuantos invitados anularon sus mensajes sarcásticos sobre mí. Una tía que me llamó públicamente inestable incluso publicó una foto de su jardín con un pie de foto críptico sobre el perdón, como si eso lo arreglara. Pero Brianne, ella sí se puso en contacto. Su mensaje llegó 2 días después de que todo estallara, no sabía nada de eso. Lo siento. Sin puntuación, sin emojis, sin ponerse a la defensiva. Solo una sola línea que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Y no respondí. No porque estuviera enfadada, sino porque no tenía nada que darle. Ni consejos, ni consuelo. Ese desastre era suyo ahora. Se rumoreaba que no había vuelto al apartamento. Alguien mencionó que se estaba quedando en casa de su madre, que estaba reevaluando todo. Esperaba por su bien que lo estuviera haciendo, porque si todavía quería casarse con alguien que podía hacer lo que Cory hizo, tenía problemas peores que yo. Cory permaneció en completo silencio, no llamó, no envió mensajes, lo que habría estado bien de no ser por una cosa inesperada, una notificación de la compañía de la tarjeta de crédito. ¿Se le había pasado el pago? Por supuesto que sí. Yo lo había estado cubriendo durante un año, y ahora todo dependía de él. Pero no esperaba lo que sucedió después. Menos de 48 horas después de que el pago fallido afectara su cuenta, recibí otra notificación, esta vez de mi banco. Un depósito directo había llegado de mi padre, la cantidad exacta del pago omitido, hasta el último céntimo. Fue sutil, como si pensara que no me daría cuenta, como si estuviera tratando de tapar una fuga sin admitir que alguna vez hubo agua. No envió ningún mensaje ni dijo nada, simplemente lo pagó en silencio, como si cubrir a Cory fuera un reflejo que aún no había desaprendido. Luego llegó la solicitud de Venmo, $15.000 de Cory. Descripción, error de la boda. Sin explicación, sin disculpas, sin un gracias o un por favor, perdóname. Solo esa frase, error de la boda. La dejé ahí, sin tocar. Quería que se retorciera, quería que sintiera lo que es cuando alguien tiene tu vida en sus manos y no se apresura a salvarte. Y entonces, finalmente, llegó la cena. Mi madre me envió un mensaje la mañana del evento, cena esta noche, a las 6. Necesitamos sentarnos como familia. No dijo por favor, no preguntó, simplemente lo afirmó como si fuera obligatorio. Una parte de mí no quería ir, pero la otra parte necesitaba verlo, las secuelas. Quería saber si Cory había aprendido algo o si esto era solo otro episodio del que planeaba salir llorando. Llegué 5 minutos antes. La casa olía a pollo asado y a nervios. Mi madre estaba ajetreada en la cocina, actuando como si nada hubiera pasado. Mi padre ya estaba en la mesa, con aspecto agotado. Nadie sacó el tema. Nadie siquiera mencionó la boda. Y entonces, Cory entró. Parecía mayor. No de una manera madura, más bien como si hubiera envejecido un año en una semana.
Tenía los ojos hundidos, la piel un poco pálida. No sonrió, ni siquiera lo fingió. Se sentó frente a mí y se quedó mirando su plato durante un buen rato. Luego, sin levantar la vista, finalmente habló. Te debo más que dinero. La habitación se quedó en silencio. No sé qué decir. La fastidié. Fui estúpido. Pensé que podría manejarlo. Pensé que podría solucionarlo después. Y cuando cancelaste todo, me dije a mí mismo que habías reaccionado de forma exagerada. Pero la verdad es, que no lo hiciste. Te usé. Y dije algo imperdonable. Nadie lo interrumpió. Ni siquiera mi madre, que probablemente había ensayado 5 discursos diferentes en su cabeza antes de que nos sentáramos. Lo siento, dijo. De verdad que lo siento. No espero que me perdones, pero necesitaba decirlo. No respondí de inmediato. Simplemente corté mi comida y comí en silencio. Porque el perdón, eso no iba a suceder esta noche. Pero esto, verlo sentado allí, avergonzado y plenamente consciente de lo mal que había arruinado su propia vida, eso era un comienzo. La cena fue silenciosa, de esa manera que te hace consciente de cada sonido, el tintineo de los tenedores en los platos, el arrastre de las sillas, el tic-tac del viejo reloj de pared en el comedor. Mi madre se había excedido, por supuesto, pollo asado, 2 tipos de patatas, panecillos recién hechos, judías verdes, una tarta enfriándose en la cocina, como si la comida pudiera borrar lo que pasó. Nadie hablaba mucho, ni siquiera ella. Cory apenas tocó su plato. Parecía alguien que acaba de darse cuenta de que ya no es el personaje principal de su propia historia. Yo tampoco dije nada. Simplemente comí despacio y dejé que el silencio se alargara todo lo necesario. Mi padre estaba sentado al final de la mesa, con los brazos cruzados, masticando con mordiscos lentos y deliberados. No había dicho una sola palabra desde que entré. No esperaba que Cory volviera a hablar después de la disculpa que ofreció antes, pero tal vez sintió que el silencio no iba a ser suficiente. Carraspeó y empezó de nuevo. No espero que nadie aquí me perdone. Les mentí a todos ustedes. Dejé que Jessica pagara por todo, me dije que ya lo resolvería más tarde, y no lo hice. Simplemente seguí adelante, esperando que nadie se diera cuenta. No me importaba lo que le costaría a ella, porque estaba demasiado concentrado en no parecer un fracasado. Me miró directamente. Y estaba equivocado en todo. Lo decía en serio, podía notarlo. Pero eso no lo hacía mejor, solo lo hacía real. Entonces, justo en medio de ese pesado silencio, la puerta principal se abrió. Era Brianne. No había oído su nombre desde que la boda implosionó. Supuse que había cortado todo contacto. Supongo que no. Se veía diferente. No arreglada como solía estar siempre, solo cansada, vaqueros desgastados, zapatillas de deporte, una sudadera con capucha que no combinaba. Sin maquillaje. Parecía alguien que había estado llorando durante días y finalmente se detuvo porque simplemente se quedó sin lágrimas. No se sentó de inmediato. Se quedó allí de pie por un segundo, como si no estuviera segura de si debería estar allí. Mi madre le dedicó una sonrisa débil y señaló una silla vacía, pero Brianne no la aceptó. En su lugar, se giró hacia mí. Te debo una disculpa. La habitación se tensó al instante. Incluso Cory pareció sorprendido. Yo no lo sabía. De verdad que no. Me dijo que él estaba cubriendo todo, que lo tenía todo bajo control, que el dinero era suyo. Le creí porque quería creerlo, porque era más fácil que hacer preguntas que pudieran arruinar la fantasía. Y cuando todo se vino abajo, pensé que solo estabas tratando de sabotear la boda. Respiró hondo, con voz temblorosa. Pero no estabas tratando de destruir nada. Eras la única persona que protegía algo real. Ahora lo veo. Miró a Cory, y la expresión que le dedicó fue fría. No voy a volver al apartamento. Necesito tiempo, quizás mucho. Y entonces, se fue. En silencio, sin drama, simplemente se dio la vuelta y salió, como si todo el capítulo de su vida se hubiera cerrado detrás de ella. Mi madre la miró fijamente mientras se iba. Mi padre finalmente exhaló. Cory se quedó sentado allí,
como si le hubieran dejado caer un bloque de hormigón en el pecho. Nadie dijo una palabra durante varios minutos. Simplemente nos quedamos sumidos en ello, el silencio, los escombros, la consecuencia. Después de un rato, mi madre intentó aligerar el ambiente. Preguntó si alguien quería postre. Nadie respondió. La tarta se quedó en la cocina. Cuando me levanté para irme, Cory me siguió hasta la puerta. No intentó detenerme, no me agarró del brazo ni me pidió nada. Solo dijo, me merecía todo lo que pasó. Lo sé. Te voy a devolver el dinero, cada céntimo. Y nunca más te pediré nada. Lo miré. Lo sé. Y me fui. Sin despedidas dramáticas, sin abrazos, sin falsas promesas de empezar de nuevo. Solo un tranquilo paseo hasta mi coche y la certeza de que, por primera vez, no era yo quien limpiaba el desastre. Que viva en él. Que aprenda de él. No necesitaba que se arrepintiera. Necesitaba que fuera mejor. Y eso, ahora, dependía de él. Pasaron 2 meses en silencio. Sin desastres, sin nuevos dramas, sin disculpas repentinas. Solo el lento e incómodo regreso a una versión de normalidad que no encajaba del todo como antes. La boda nunca se reprogramó. Ni se pospuso, ni se reinventó como una celebración del amor, nada. Simplemente se evaporó. Sin explicación a los invitados, sin seguimiento en el chat grupal, sin publicaciones en redes sociales. La última foto de Cory y Brianne juntos todavía está en su perfil, pero está enterrada bajo semanas de fotos de clases de yoga, instantáneas en cafeterías, y un silencioso regreso a su propia vida. Según mi madre, Brianne volvió al apartamento una vez, no para hablar, solo para hacer las maletas. Esperó a que Cory estuviera en el trabajo, trajo a una amiga, y recogió sus cosas en 2 horas. Dejó una nota corta, algo sobre la necesidad de elegir la paz por encima de la pareja y cómo el amor sin respeto no valía el riesgo. Eso fue todo. Sin despedida, sin cierre, simplemente se fue. Cory no luchó, no fue tras ella. Quizás porque sabía que sería inútil, o quizás porque, por primera vez, se dio cuenta de que la partida de alguien era la consecuencia, no la traición. No hablamos, no realmente. Me envió un mensaje unas semanas después de la cena, conseguí un segundo trabajo. Noches en un almacén. Saliendo adelante. Lo vi, lo leí 2 veces, y lo dejé ahí. No respondí. No por amargura, simplemente no sabía qué decir que significara algo. Las palabras no arreglan patrones, el trabajo sí. Y eso, ahora, dependía de él. Unos días después, recibí otra notificación. Esta vez, era él eliminando mi nombre como contacto de respaldo en una de sus cuentas financieras. Silencioso, pero no desapercibido. Como si estuviera empezando a entender que ser mi hermano no significaba tener derecho a mi vida. Empecé a ver pequeñas señales de que lo estaba intentando. Vendió la consola de videojuegos que le ayudé a comprar hace 2 años. Redujo la categoría de su seguro de coche. Empezó a prepararse el almuerzo. Pequeñas cosas, pero decían más de lo que cualquier otra disculpa podría haber dicho. El Venmo que envió por los $15.000 estuvo ahí durante casi un mes. No lo toqué. Una parte de mí no lo quería, el dinero ya me había sido devuelto a través de los reembolsos. Pero no estaba esperando la cantidad en dólares. Estaba esperando ver si lo decía en serio. Finalmente, lo acepté. No porque lo perdonara, sino porque no quería que eso quedara pendiente sobre ninguno de los dos. No necesitaba que la transacción permaneciera abierta más tiempo del que la relación ya había estado fracturada. Se sintió como cerrar una cuenta. También recibí una llamada de la compañía de crédito. Cory había asumido oficialmente la plena responsabilidad de la cuenta que yo solía pagar. Había hecho un pago por su cuenta. Sin ayuda. No me sentí orgullosa, exactamente, solo aliviada, como si finalmente hubiera levantado el peso que yo había estado arrastrando por él durante años. Luego vino otra cena familiar. Mi madre me escribió de manera casual, como si fuera cualquier otro fin de semana, pollo asado de nuevo. Trae lo que quieras. Casi no fui. Tenía curiosidad, no por Cory, sino por mí.
Quería ver si podía estar cerca de todos ellos de nuevo sin sentir ese peso familiar en el pecho. Llegué tarde, a propósito. Cory ya estaba allí, aseado, educado, más callado de lo habitual. Me preguntó cómo iba el trabajo. Le di una respuesta corta. No insistió. Mi padre hizo una broma sobre el termostato. Mi madre intentó hacer reír a todos con las feas decoraciones de jardín de unos vecinos. Era casi normal. No volvimos a hablar del pasado. No brindamos por seguir adelante. No hubo discursos, ni grandes momentos familiares, solo un grupo de personas que habían pasado por algo feo y que ahora estaban descubriendo cómo sentarse en la misma mesa sin desmoronarse. Después de la cena, me dispuse a irme, y Cory me acompañó a la puerta. No dijo nada al principio, solo se quedó allí, con las manos en los bolsillos, esperando. Luego, finalmente, sé que no tengo otra oportunidad de ser tu hermano como lo era, pero no voy a volver a ser ese tipo. No te pondré esa carga encima. Asentí, no por perdón, solo por reconocimiento. No se equivocaba. Conduje a casa en silencio. Sin música, sin llamadas, solo el zumbido de la carretera y esta extraña y sutil sensación instalándose en mi pecho. No era felicidad. No era triunfo. Era paz. Paz real. Del tipo que llega cuando finalmente dejas ir a quien desearías que alguien fuera, y empiezas a aceptar quiénes son en realidad y donde ya no pertenecen en tu vida. Sigue siendo mi hermano, pero he dejado de ser yo quien lo sostiene. Y por primera vez en años, no me siento culpable por ello.